Hoy día tenemos el agrado de tener al doctor Roberto Canales. Él es ingeniero civil químico, egresado de la Universidad Técnica Federico Santa María. Luego obtuvo su doctorado y magíster en ingeniería química en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad de Dortmund y actualmente se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica. Hoy el doctor Canales nos hará la charla Estrategia computacional y experimental para la extracción y purificación de compuestos de alto valor. Sin más espera, los dejo con el profesor y con su presentación. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Bueno, muchas gracias también a Sheikh por este ciclo de charlas que está muy interesante y muy valorable para todos los estudiantes. Muy contento de participar en ella también. Y bueno, vamos a hablar hoy día un poquito acerca de uno de los trabajos que hacemos en nuestro laboratorio, que es estrategias computacionales experimentales para hacer extracción de compuestos de alto valor, específicamente a partir de equilibrio líquido-líquido y estrategias computacionales basadas en algunos modelos, como también en simulaciones con Aspen Plus. Eh, acá. Bueno, ahí está un poquito los contenidos que vamos a hablar hoy día. Lo primero que vamos a hacer es mostrar un poquito del grupo de investigación. Ahí Joaquín ya me presentó. Actualmente soy profesor asistente del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica. Hace 4 años ya, en donde actualmente tenemos 6 alumnos de doctorado, 2 alumnos de magíster. Hemos tenido aproximadamente 10 estudiantes de pregrado trabajando con nosotros y actualmente tenemos 4 graduados de magíster ya en estos. Colaborar con nosotros. Siempre tenemos las puertas abiertas de nuestro laboratorio para que vayan, para que nos se contacten y hablemos acerca de estos procesos. En general, nosotros trabajamos en equilibrios de fase para diseñar procesos de separación. ¿Ya? Hacemos la parte experimental, la parte de modelación, termodinámicas también, y estamos trabajando los últimos años en simulación de procesos. Uno de los proyectos principales en los que empezamos acá en la Universidad Católica el año 2016 fue la caracterización físico-química de Dibiotectic Solvents, que hemos trabajado en eso durante todo este tiempo. Y también yo ya llevo hartos años trabajando con los líquidos iónicos, que son en general solventes que se usan bastante en procesos de separación. Entonces, más que nada hemos hecho caracterización físico-química y también, bueno, hay algunas propiedades que nos parecen interesantes para optimizarlos y en su uso en los procesos de separación. También estudiamos harto equilibrio de fases de sistemas multicomponentes, específicamente equilibrio líquido-líquido, ya que es como una de las líneas principales de la que voy a hablar hoy, y la otra es el equilibrio sólido-líquido, que bueno, hemos estado trabajando este último tiempo bastante en esa área, en extracción de polifenoles, etcétera. También estamos usando herramientas avanzadas termodinámicas para hacer modelación de estos equilibrios. Específicamente trabajamos con PCSAFT, que yo me especialicé durante mi estadía en Dortmund hace un par de años, y estos últimos años también hemos estado trabajando intensamente en los modelos basados en Cosmos, de lo que voy a hablar hoy día bastante, ¿ya? Así que ahí voy a mostrar de qué se trata esto. Y bueno, esto también tiene que ver mucho con la presentación de hoy y hacemos bastante screening de solventes para procesos de separación y voy a explicar a continuación por qué hacemos este trabajo. Y bueno, finalmente también hacemos el diseño de procesos de extracción y de purificación usando Aspen Plus. En primer lugar, ¿qué son los procesos de separación? ¿Ya? Esto es como
bastante lógico, pero probablemente sea como una introducción para muchos de ustedes, en donde en primer lugar nosotros tenemos una mezcla que queremos separar, ¿ya? Que pueden ser dos compuestos como también pueden ser 20 compuestos. Entonces, esta mezcla a separar nosotros la agregamos a un estanque, por ejemplo, o a algún proceso en donde nosotros vamos a efectuar esta separación y agregamos un agente separador. Este agente separador puede ser otro compuesto, por ejemplo, o como también puede ser calor, puede ser también una membrana o puede ser presión también. O sea, puede ser cualquier tipo de agente separador que haga que esta mezcla separar se separe en perdón, en producto uno, producto 2 o en N productos, si es que vienen muchos de estos compuestos en la corriente de entrada. Ahora, esa corriente de entrada puede ser una mezcla muy compleja también, como lo es, por ejemplo, el petróleo, que normalmente pasa por una torre de fraccionamiento en donde nosotros tenemos muchas fracciones diferentes que pasan en diferentes procesos o diferentes tipos de combustibles, etcétera. Entonces, esa es como una introducción. ¿Ya? Entonces, nosotros acá tenemos que identificar claramente cuáles son los compuestos que queremos separar para ver cuáles son los que tienen más alto valor y que nosotros podemos ocupar posteriormente en algún proceso o los podemos comercializar. Como ya dije, la separación puede ser un medio físico, otro compuesto, por ejemplo, o también energía. En general, una de las cosas que tenemos que tener muy claros en los procesos de separación es que normalmente tienen un costo de capital bastante grande. En algunos casos, nosotros tenemos un proceso muy novedoso, por ejemplo, una reacción, un reactor que es espectacular, pero posteriormente en ese reactor, cuando tenemos nuestro producto de salida que nosotros queremos purificar, probablemente el proceso de separación sea una de las fuentes de costo más grandes que tenemos dentro de nuestro proceso desde el punto de vista del capital. Entonces, nosotros tenemos que diseñar procesos que son completamente, que sean, por ejemplo, económicos o sean completamente viables desde el punto de vista de las inversiones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por eso necesitamos estudiar esta parte intensivamente. Hay muchos desafíos en cuanto a los procesos de separación eh, y, por ejemplo, hace un año aproximadamente, o puede que un poquito más, se publicó un trabajo que se llama A Research Agenda for Transforming Separation Science, que lo hicieron en la National Academy de Engineering, Sciences and Medicine, en las academias nacionales en Estados Unidos, que son las academias que recopilan como a los expertos, a los mejores expertos en cada área, en ingeniería, en ciencias y medicina. Entonces, esta agenda para transformar los procesos de separación nos dictó algunos pasos que debemos seguir de aquí en adelante y que necesitamos tener muy claros para el futuro y para que vayamos optimizando estos procesos de separación. En primer lugar, necesitamos procesos de separación, necesitamos diseñarlos con alta selectividad, capacidad, por ejemplo, pero no solamente necesitamos entender cómo los sistemas modelos, sino que también tenemos que ir hacia sistemas complejos. También, si nosotros aplicamos fuerzas externas, necesitamos analizar qué cambios están ocurriendo en nuestra mezcla, obviamente para poder efectuar la separación y también entender estos sistemas desde el punto de vista termodinámico y cinético, obviamente, y además entender cuáles son los fenómenos interfaciales. Ya voy a explicar por qué necesitamos entender cada una de estas cosas. Y también, obviamente, necesitamos entender efectos temporales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en el sistema no equilibrio? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una cinética y todavía no llegamos al equilibrio? ¿Cuánto nos demoramos en llegar a cierto equilibrio? ¿O cuánto tiempo nos demoramos en tener un producto en particular que queremos separar? ¿Ya? Y también necesitamos entender cuál es el destino de los productos que nosotros no deseamos. ¿Ya? Normalmente cuando tenemos una mezcla compleja y separamos algún compuesto que tiene alto valor, ¿qué es lo que hacemos con lo demás? ¿Nos sirve para algún proceso extra? ¿Nos sirve para comercializarlo también? ¿O además nosotros podemos sacar nuevos compuestos de esa mezcla que nos queda? ¿O simplemente tenemos que descartarla?
Son muchos escenarios los que tenemos que analizar dependiendo de la mezcla que tenemos. Entonces, hay un efecto muy importante que tenemos que analizar en los procesos de separación y es el efecto que tienen cada uno de estos procesos en la energía. O qué es lo que nosotros necesitamos de la energía para cada uno de estos procesos. Yo les recomiendo que miren los 12 principios de la química verde, ¿ya? Y uno de ellos dice algo bien interesante, que deben reconocerse los requerimientos energéticos en cuanto a los impactos económicos y medioambientales. Y estos efectos energéticos deberían ser minimizados. O sea, en general, para nuestros procesos de separación deberíamos ocupar la menor energía posible, debido a que, obviamente, si usamos demasiada energía, es un costo económico probablemente muy alto. Y por otra parte, este efecto energético no debería afectar al medio ambiente. Entonces, la idea de esto también es que nosotros, cualquier método de separación que estemos haciendo, ojalá lo hagamos lo más cercano a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un proceso presurizado, obviamente necesitamos energía para presurizar el sistema, como también cambiar la temperatura, subir la temperatura o bajar la temperatura. Muchas veces si nosotros queremos que un proceso sea 0 °C, el requerimiento energético es bastante grande, ya que necesitamos un ciclo de refrigeración para mantener esa temperatura. Ahora, si necesitamos una temperatura más alta, calentar no es un problema tan grande, pero por ejemplo, si necesitamos hacer un proceso a 700, 800 grados Celsius, ya eso nos complica bastante debido a las características de los equipos, etcétera. Entonces, acá también, en la misma agenda de transformación de la ciencia de separación, nos dan como una idea de qué procesos nosotros deberíamos elegir. Vemos que normalmente los procesos de separación se hacen por destilación. Es el primero que elegimos y el industrialmente disponible actualmente, que se hace en todos lados, pero vemos que la destilación es uno de los procesos de mayor energía. Entonces, eso, como que siguiendo los principios de química verde, como que no es el proceso óptimo, pero el que más se hace. Ahora, después siguen los procesos de secado, evaporación. Acá seguimos con extracción, por ejemplo, líquido, líquido, absorción, los procesos de membrana y cristalización. Si nos movemos hacia las membranas y los procesos de cristalización, nosotros vemos que ya ocupamos muy baja energía. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los procesos con membranas? Es que también eh, no necesariamente es un proceso fácil de hacer, ya que tenemos que regenerar las membranas, tenemos que hacer un proceso de limpieza o cambiar las membranas cada cierto tiempo. Entonces, hasta el día de hoy es bastante complicado hacer el cambio de destilación a membranas al 100%, debido a que la destilación se ha probado como una estrategia que es económica y que además es bastante, digamos, simple de hacer, se ha optimizado por muchos años, etcétera. Y estos otros procesos necesitan ser investigados a futuro para que nosotros nos vayamos moviendo hacia procesos de energía un poquito más baja. Entonces, una de las cosas que quiero hablar yo es del equilibrio líquido-líquido, que es uno de los procesos de extracción que estaban como en el medio en la cantidad de energía y depende más que nada de la presión o la temperatura que lo hagamos, pero normalmente este proceso nosotros lo hacemos a temperatura ambiente y presión atmosférica. Uno de los trabajos que hemos hecho intensivamente en nuestro laboratorio es, por ejemplo, la separación de aromáticos desde alifáticos, ya que es un trabajo que hice durante mi doctorado en Notre Dame, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos una mezcla de heptano y tolueno. El heptano y el tolueno son dos compuestos apolares. El tolueno es un compuesto aromático y el heptano un alifático. Y esta mezcla, o la mezcla de alifáticos con aromáticos, es una de las fracciones que salen desde la destilación fraccionada del petróleo, y que es muy importante separarla para procesos en donde nosotros necesitamos el tolueno o el benceno o los silenos y el heptano, por otro lado, de manera independiente. Entonces, ¿cómo se separa eso normalmente? En la industria, en Estados Unidos, por ejemplo, en industrias grandes donde se hace este tipo de separaciones, se hace por extracción líquido-líquido.
en donde nosotros agregamos el heptano y el tolueno, que nosotros acá los consideramos como compuestos modelo, y tenemos que agregar un agente separador. Ese agente separador en este caso puede ser un compuesto orgánico. Normalmente en la industria se usa el sulfolano, el etilenglicol, la N-metilpirrolidona, que son y el N-formilmorfolina. Esos son los 4 o 5 que me acuerdo en estos momentos. Pero también una de las cosas que se ha hecho intensivamente en los últimos años es reemplazar esos compuestos orgánicos por un líquido iónico. ¿Por qué se ha hecho eso para hacer ese proceso de separación? Debido a que los líquidos iónicos tienen una presión de vapor muy baja. Entonces, ese líquido iónico es preferible debido a que nosotros disminuimos el uso del solvente porque los compuestos orgánicos normalmente tienen una presión de vapor un poquito más alta y se evaporan bastante y hay que regenerarlos después de ciertos ciclos. Entonces, hay varias características que necesitamos para hacer esa separación. Por ejemplo, si nosotros queremos que ese líquido iónico, ese compuesto orgánico, se lleve el tolueno hacia la fase alfa, que es el extracto, idealmente, si queremos que se vaya hacia la fase inferior, ojalá que tenga una densidad alta. Otra característica que necesitamos de ese solvente de extracción es que tenga muy poca viscosidad. La viscosidad específicamente tiene que ver con la transferencia de masa de las dos fases. Y si tenemos un compuesto que tiene una viscosidad demasiado alta, va a ser muy difícil separar esas dos fases o alcanzar el equilibrio. ¿Ya? Debido a que, por ejemplo, esa viscosidad, nosotros tenemos que pensar que el líquido iónico puede ser a veces como una miel, por ejemplo. Entonces, la transferencia de masa va a hacer que el equilibrio y que la mayor cantidad de tolueno que nosotros podemos tener en esa fase puede ser alcanzada como en demasiado tiempo. Y eso no lo queremos. Entonces necesitamos alternativas de baja viscosidad. En tercer lugar, que tenga una tensión superficial relativamente alta, y eso es más que nada para no generar emulsiones en la interfase. Si nosotros generamos emulsiones, me imagino muchos de ustedes han tenido laboratorios de química general o cosas por el estilo, se genera por ejemplo, agua con aceite, se genera una emulsión al medio y también estamos perdiendo a lo mejor nuestro soluto importante en el medio y no vemos como una línea de separación clara entre las dos fases y eso tampoco nosotros lo queremos. Finalmente, ¿qué es lo que queremos de esta mezcla? Mezclamos este equilibrio líquido-líquido, queremos una alta selectividad por el tolueno para sacarlo en el extracto, un alto factor de distribución, ya que haya mucho más tolueno en la fase alfa que en la fase beta, y un bajo factor de distribución del heptano, o sea que esté muy poco en la fase alfa y que esté casi todo en la fase beta. De esa forma nosotros generamos un diagrama ternario que es de estas características en donde nos damos cuenta que la fase que específicamente es rica en tolueno y el líquido iónico tiene muy poco heptano y la otra fase no tiene nada de líquido iónico. Y eso es lo que queremos obtener en este equilibrio líquido-líquido. Ahora, ¿qué características necesitan esos solventes de extracción? Acá puse otro de los 12 principios de la química verde que es súper interesante, que dice que cuando nosotros usamos sustancias auxiliares como solventes o agentes de separación, eh, deberían ser inocuos en primer lugar, o si no los necesitamos, ojalá no usarlos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros separamos con un agente de separación como un líquido iónico o un sulfolano el tolueno del heptano? Pasa que si nosotros agregamos eso a un proceso directamente de destilación, ¿ya? El heptano y el tolueno tienen un punto de ebullición que es muy similar. Entonces va a ser muy complicado separarlo. Pasa lo mismo con el benceno, con el heptano o cualquier alifáticos que tiene una cadena similar. Y además, como en la industria tenemos la mezcla compleja de muchos aromáticos o de muchos alifáticos, lo que nosotros tenemos es una mezcla demasiado compleja como para separarla por destilación y tenemos puntos de ebullición muy similares, entonces es muy complicado. Entonces, en ese caso, es necesario usar una sustancia auxiliar para hacer la extracción líquido-líquido y también, o también se puede hacer por destilación extractiva. En este caso, esos solventes de extracción también necesitan otras características como por ejemplo que sean recuperados y reutilizados.
Y eso es un efecto económico en cuanto a los gastos de operación que nosotros tenemos dentro del proceso. Si nosotros tenemos un solvente de extracción que lo agregamos a nuestro proceso y después se pierde, estamos gastando dinero para agregar nuevamente el solvente de extracción y eso no lo queremos. Entonces, queremos reutilizarlo en nuestro proceso, separarlo, recuperarlo y también reutilizarlo, además al mismo tiempo de purificar nuestro producto de alto valor. Obviamente queremos que sean de bajo costo, que tengan buena selectividad por el soluto que nosotros queremos extraer y obviamente que sean poco volátiles para que no los perdamos hacia la atmósfera y si son tóxicos también, obviamente necesitaríamos hacer un tratamiento o algo para que no eliminarlo directamente hacia la atmósfera y que sean poco viscosos por las características de transferencia de masa y de tiempo en el cual se hace la extracción. Hay muchas características más que se pueden nombrar. Y acá, por ejemplo, les muestro un que saqué desde Sigma Aldrich, que es donde compramos normalmente estos compuestos para trabajar en el laboratorio. Y tenemos un 1-butanol que es biorenovable. Ahora están poniendo estos sellos, digamos, que este butanol fue hecho con alguno de los principios de la química verde o fue obtenido de alguna manera que sigue uno de estos principios, entonces se están comercializando de esta forma. Y eso es muy importante. ¿Ya? Ahí para que lo tengan en consideración cuando compren algún compuesto para su trabajo en laboratorio y todo eso, eso quiere decir que siguió alguno de estos puntos. ¿Ya? O sea, les recomiendo que entren a este link posteriormente de la ACS y lean esos principios para que puedan aplicarlos en su investigación. Ahora, ¿cómo nosotros elegimos un solvente? Ese es un asunto completamente no trivial y muy complicado además. ¿Cómo nosotros hacemos ese proceso? Las dos preguntas que tenemos acá son como las dos formas que nosotros utilizamos normalmente, que es, elegimos un solvente con modelo termodinámico predictivo de manera computacional o hacemos experimentos. Nosotros si queremos responder esta pregunta, no es tan simple. Normalmente nosotros podemos decir que podemos hacer 1 millón de experimentos y podemos elegir un solvente y probar el que es mejor dentro de nuestra mezcla, pero hacer muchos experimentos también no es muy bueno porque también nos genera un costo muy grande en cuanto a, a recursos y en cuanto a tiempo. Por otra parte, hay herramientas computacionales que son completamente predictivas ahora, hoy en día, con las que nosotros podemos trabajar y podemos predecir el comportamiento termodinámico. Pero el problema de algunos modelos es que funciona para ciertos compuestos y para otros no funciona tan bien. Entonces también tenemos que ser muy criteriosos con eso. Entonces, por eso en esta presentación yo quiero mostrar como una mezcla de las dos cosas, en donde hemos trabajado en una parte exclusivamente con la parte computacional y en la otra con más que nada con experimentos, para que ustedes vayan viendo de qué se trata esto. Hay un artículo muy interesante que es de Dominique Richon del año 2009 que hace como una recopilación eh, de, de hartas frases, de muchas frases de diferentes investigadores en termodinámica que como que avalan por qué tenemos que seguir haciendo experimentos. En ese mismo artículo dice que hace 30 o 40 años atrás decían que en 30 años más, eh, estoy hablando modo 1980, por ejemplo, los investigadores en termodinámica decían en 30 años más vamos a tener los modelos suficientemente robustos para eliminar todos los experimentos. Y lo que sucede hasta el día de hoy es que bueno, no podemos eliminar los experimentos todavía porque los modelos experimentales todavía, o sea, perdón, los modelos termodinámicos todavía están lejos de poder predecir completamente todos los comportamientos que nosotros quisiéramos. Entonces ahí dice que todavía no podemos hacer todo desde la teoría y estamos muy lejos de eso. Entonces hay que ser muy criterioso en cuanto a mezclar esa teoría termodinámica con la parte experimental y tratar de optimizar obviamente esos dos trabajos.
En esta presentación les quiero mostrar dos de nuestros trabajos que, bueno, este está en proceso todavía, estamos en proceso de publicación, que es la separación de beta-ionona producida por fermentación. Nos llamó mucho la atención este proyecto y me gusta mucho y estamos pero felices trabajando con esta separación, ¿ya? Porque, bueno, tenemos que la beta-ionona, esta molécula que está ahí, ya tenemos un grupo cetona acá, y tiene ciertas características bien importantes que, bueno, actualmente se produce por síntesis química y se usa como intermediario para producir otras moléculas y también como aditivo de alimentos, en cosmética, en perfumes, etcétera, porque tiene como un aroma a violeta, un aroma como frutal, etcétera, entonces se utiliza como aditivo en muchas cosas. Y también se encuentra de manera natural, por ejemplo, en frambuesa, ¿ya? Pero las cantidades que nosotros tenemos en frambuesa de beta-ionona es muy poquito. Si nosotros quisiéramos extraer este compuesto directamente de la frambuesa, necesitaríamos una cantidad demasiado grande de frambuesas para extraer un poquito de beta-ionona. ¿Ya? O sea, no me acuerdo del número ahora específicamente, se me olvidó mirarlo antes de la presentación, pero son miligramos por kilo de frambuesa. De ese orden estamos hablando, 5 miligramos o algo por el estilo. ¿Por qué nos interesa la beta-ionona? Porque actualmente se produce por síntesis. Y al producirse por síntesis química, normalmente hay solventes en la que ocurre esta reacción que son probablemente no deseados o que pueden quedar trazas finalmente cuando nosotros tenemos nuestro compuesto purificado, que los consumidores probablemente no lo ven tan bien, ¿ya? A pesar de que ahora, hoy en día, se producen estos compuestos alimenticios o de perfumes o farmacéuticos, etcétera, de manera que son certificados como natural like en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Es que tiene las mismas características que un producto natural, que se eliminaron todas las trazas de cosas no deseadas y que no hay presencia de cosas que nosotros no queremos en ese producto final. Pero hay una cosa bien interesante en el mercado de la beta-ionona y todos estos compuestos en particular que se utilizan en este tipo de industrias, es que a pesar de que sea natural-like y que viene de un proceso que no es natural precisamente, o que sea una molécula que venga por síntesis, los consumidores no la ven tan bien. Y como que la gente hoy en día en Europa, en Estados Unidos, incluso acá en Chile, está prefiriendo como productos naturales completamente y que ojalá no hayan sido por un proceso industrial que se haga por síntesis química. Entonces, una de las alternativas que se han hecho para producir beta-ionona, por ejemplo, es por síntesis de nuevo. ¿Cómo es eso? Este es un paper del profesor Eduardo Agosín, que es uno de mis colegas en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, en el cual se produce beta-ionona por fermentación con Saccharomyces cerevisiae. ¿Cuál es la gracia de este Saccharomyces cerevisiae? Que se hizo ingeniería metabólica con esta levadura específicamente y se modificaron algunos genes para que sobreproduzcan la beta-ionona. ¿Ya? De eso les puede hablar en unas próximas semanas el profesor Pedro Sá, que tengo entendido que también va a hacer una charla, y él conoce muy bien esta parte de biotecnología. Y este proceso se considera natural, ¿ya? Como que esta levadura come el azúcar que se alimenta y sobreproduce esta beta-ionona. El problema es que la beta-ionona es tóxica para la levadura, entonces cuando lo tenemos a una concentración en particular crítica, la beta-ionona va matando la levadura y no se produce más. Entonces, la idea es extraer directamente esta beta-ionona in situ, cuando se está formando con algún método que nosotros elijamos o que optimicemos o que veamos de la literatura, etcétera. Entonces, es muy desafiante lo que queremos hacer acá y ya tenemos los estudios, digamos, computacionales que voy a mostrar a continuación para poder hacer esta extracción directa de beta-ionona desde esa fase acuosa que además tiene la biomasa que está produciendo esa beta-ionona. ¿Qué alternativas tenemos? Son muy conocidas las alternativas de las técnicas que se llaman de in situ product removal, o sea, la remoción in situ de los productos,
las ISPR, que pueden ser muchas. ¿Ya? Hay muchos reviews en la literatura que nos hablan de evaporación por stripping, pervaporación, por destilación directamente. El problema es que por destilación probablemente también matemos la levadura por las temperaturas que necesitamos usar para sacar el agua, por ejemplo, de esa fase o la beta-ionona, y bueno, en este caso no es viable. También por extracción, por solvente, que es lo que hablamos anteriormente, por fluidos supercríticos también, pero permeabilización por osmosis inversa, etcétera. Hay muchas alternativas que, bueno, específicamente ahora yo voy a hablar de la extracción por solvente, en donde nosotros tenemos el caldo de fermentación, agregamos un solvente de extracción y sacamos inmediatamente la beta-ionona con el solvente y obviamente siempre arrastramos un poquito de agua dependiendo del solvente y lo liberamos de la fermentación para que se produzca más beta-ionona. Esa es como nuestra idea general de este proceso. ¿Cómo nosotros hacemos un screening? ¿Cómo nosotros elegimos el solvente? En primer lugar, nosotros asumimos un sistema ternario completamente, que es solamente beta-ionona, un solvente extractor que aún no conocemos, más agua. Entonces, nosotros necesitamos una herramienta predictiva que nos diga cuál es el coeficiente de partición de este aroma entre el agua y el solvente orgánico. Y eso también, o sea, ¿qué herramienta computacional podemos usar para que nos prediga ese comportamiento y de buena manera? Es bien complicado, así como pensándolo como de buenas a primeras. Después lo otro, necesitamos que ese mismo modelo termodinámico nos prediga la solubilidad mutua entre el solvente y el agua. O sea, hay modelos que nos pueden decir, ok, estos dos compuestos están completamente mezclados, no los podemos separar. Pero probablemente de manera experimental vemos algo diferente, vemos dos fases líquidas. Después de eso, nosotros necesitamos filtrar y seleccionar los mejores solventes del proceso anterior. ¿Cómo los seleccionamos? Bueno, tenemos varias alternativas. Ahí se las voy a mostrar. Después necesitamos simular en Aspen Plus esta etapa de extracción líquido-líquido para saber qué cantidad de soluto con solvente y agua tenemos en la fase de arriba y con cuánto de ese solvente y cuánta beta-ionona nosotros estamos perdiendo en la fase acuosa, porque eso también es importante. La idea es que nosotros tengamos un solvente de extracción que extraiga la mayor cantidad de beta-ionona y que deje la menor cantidad posible en la fase acuosa. Y esto, obviamente, necesitamos validarlo con datos experimentales y, finalmente, necesitamos estudiar el proceso de purificación y ver también si nuestro solvente de extracción es biocompatible por ejemplo, la levadura. ¿Ya? Para finalmente nosotros, este proceso termodinámico que estamos pensando, que es un modelo de tres compuestos, nosotros lo podamos aplicar finalmente en nuestra fermentación real. ¿Qué modelo nosotros elegimos como modelo predictivo? El modelo de Cosmo RS. ¿Ya? No sé si muchos de ustedes son familiares con este modelo, pero bueno, fue creado en el año 1995. ¿Ya? Y es un modelo completamente predictivo y muy robusto para equilibrio líquido-líquido, por ejemplo. ¿Ya? Y está basado en un modelo de solvatación químico cuántico, en donde se genera una superficie sigma. Esta superficie sigma me indica como zonas apolares, por ejemplo, esa verde de ahí, y zonas dadoras y donoras de puentes de hidrógeno, que son la azul y la roja, acá. Entonces, esa superficie sigma nosotros lo tenemos que generar con un software que es químico cuántico tipo Gaussian, o en este caso normalmente se usa el TurboMol. ¿Ya? Y este software nosotros lo trabajamos en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, con el profesor José Palomar, y ellos nos generan normalmente estas estructuras y nosotros utilizamos esa estructura en el modelo termodinámico Cosmo RS, que es un modelo de coeficiente de actividad. O sea, podríamos decir que es un competidor de NRTL, de Unifac, Uniquac, etcétera, de todos esos modelos que ustedes pueden ver en los cursos de físico-química o termodinámica 2, termodinámica de equilibrio, como se llamen en su universidad. Entonces, el modelo Cosmo RS es un modelo completamente predictivo, así como lo es Unifac, pero que tiene que ver con esta superficie sigma que muestra específicamente las zonas donoras de puente de hidrógeno, las zonas polares, y esto está implementado en un software que se llama Cosmotherm.
y ahí nosotros hacemos todos los cálculos de equilibrio que queramos, equilibrio líquido-líquido, líquido-vapor, etcétera. ¿Ya? Ahí está como el link de donde se muestran como todas las características de Cosmo RS. Es, como les digo, un modelo muy robusto, entonces se ha probado para equilibrio líquido-líquido, por ejemplo, de aromático y alifático. Hay un overview muy interesante del grupo de Joao Coutinho de Aveiro, en donde se muestran muchos líquidos iónicos para hacer esta extracción y Cosmo RS funciona espectacularmente bien. El Sigma Profile. En lo que estábamos hablando ahí, esta superficie que se genera en el programa TurboMol, que es el programa químico cuántico, se muestra, por ejemplo, acá tenemos el grupo cetona de nuestra beta-ionona, que es claramente una región donadora de electrones o aceptora de puentes de hidrógeno. Y esa zona aceptora de puentes de hidrógeno se muestra como una zona roja. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que el O, el oxígeno que tenemos ahí, tiene bastante electrones para donar y para juntarse con otra molécula que tenga pocos electrones alrededor y que sea aceptora de donadora de puentes de hidrógeno. Entonces, de esa manera nosotros podemos describir esta molécula y ya tenemos una idea de qué tipo de solventes necesitamos solamente mirando el Sigma Profile. Si tenemos una zona donadora de electrones, necesitamos un solvente con una capacidad aceptora de electrones. ¿Ya? Entonces, ahí con esto nosotros vemos que principalmente todas estas zonas son como bien apolares y bueno, podemos tener ahí algún momento relacionado con este doble enlace, pero es principalmente apolar esta molécula y solamente tenemos una zona polar ahí en el oxígeno de la acetona. ¿Cuál es la relación entre el agua y la beta-ionona? ¿Ya? Lo que sabemos y lo que hemos visto en el laboratorio es que estas dos moléculas no son completamente miscibles, sino que se mezclan hasta en cierta proporción solamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque, bueno, el agua tiene una región eh, aceptora de electrones también, que es esta zona azul que nosotros vemos acá. Entonces, esa zona puede interactuar bastante bien con la zona donadora de electrones de la beta-ionona, pero además tenemos esa zona donadora de electrones del agua. Entonces, nosotros necesitamos que una molécula, para poder extraer esta beta-ionona desde el agua, que interactúe con esta parte que es donadora de electrones con la aceptora de alguna molécula. Entonces, lo que pasa con el agua específicamente que esta zona aceptora de electrones atrae un poquito la beta-ionona y hace que se quede en esa fase líquida hasta cierto punto, pero si nosotros encontramos una zona donadora de electrones, aceptora de electrones que sea mucho más fuerte, la podemos extraer hacia una segunda fase líquida. Tiene que ser una molécula que sea, ojalá, inmiscible con el agua. Entonces, nosotros, ¿cómo elegimos esto? Calculamos un coeficiente de partición con el modelo Cosmo RS. Y entonces realizamos un screening. Este es un cálculo que es bastante rápido en Cosmo, que se hace en segundos. Entonces nosotros pudimos hacer un screening o una selección, una priorización de compuestos y que eran aproximadamente 7.000 compuestos que nosotros tenemos en la base de datos que eran potenciales solventes de extracción de la beta-ionona. Entonces, tenemos algunos resultados representativos. Acá elegimos, por ejemplo, el que nos dio número 1, algunos que nos dieron como en el medio de la tabla y algunos que nos dieron que eran muy malos extractores de beta-ionona. Nos dice que el ácido clorhídrico tiene un coeficiente de partición de 8,62 y fue el número 1 de la lista. Pero ¿cuál es su problema? Es completamente miscible con el agua. Y también no queremos usar un ácido fuerte tampoco para poder hacer este tipo de extracciones porque puede ser un poquito complicado con el manejo y todo el cuento y probablemente no sea biocompatible. Ahora, fuimos a los números del medio. El dodecano nos interesa bastante. ¿Por qué? Porque el dodecano es un compuesto que se utilizó actualmente en la extracción de beta-ionona en el sistema fermentativo. Pero el dodecano tiene algunos problemas como un punto de ebullición como bien alto. Y bueno, una de las ventajas que tiene es que es muy
poco miscible con la fase acuosa. Pero también su coeficiente de partición tampoco es tan bueno. Extrae beta-ionona, pero no tanto como quisiéramos. Y estos son los compuestos que ya no nos gustan. O sea, tenemos una constante de partición de 0,21. ¿Ya? Y obviamente este también es interesante porque es muy poco miscible con el agua, pero es un compuesto fluorado en primer lugar y también tiene un coeficiente de partición demasiado bajo que probablemente no extraiga mucho de beta-ionona. Entonces, nosotros empezamos a mirar estos compuestos en el Sigma Profile y vimos que por qué el ácido clorhídrico es un buen extractor de beta-ionona. Y es porque tiene una zona azul, ¿ya? Que es aceptora de electrones, que tiene una muy buena interacción con la zona donadora de electrones de la beta-ionona. Entonces, nosotros necesitábamos idealmente un compuesto así, pero no el ácido clorhídrico. Lamentablemente ese compuesto, como les dije, tiene varias propiedades que no nos gustan. El fenol es de los que está de la mitad para arriba, que puede ser un compuesto bueno, y es porque, bueno, también tenemos una zona aceptora de electrones que puede tener una interacción, pero también tiene una zona donadora de electrones que puede repeler un poquito esto. El fenol también no es un compuesto muy bueno, debido a que, bueno, es sólido a 40 grados Celsius y esa es su temperatura de fusión y, y tampoco tiene buenas características como para hacer esta extracción. Finalmente, vemos que el dodecano es completamente apolar. Entonces, tiene un coeficiente de partición como más o menos, digamos, porque probablemente hay una buena interacción con la zona apolar de la beta-ionona, pero no tiene la capacidad de extraer tantas como nosotros quisiéramos. Ahora, todos estos compuestos, el único que nosotros seguimos investigando fue el dodecano, porque era nuestro caso base, que se había utilizado en la fermentación, y nosotros queremos optimizar específicamente el dodecano. Acá tenemos los peores solventes, ya que era el perfluoroheptano y el nonadecano, y vemos que son completamente apolares, entonces probablemente no hagan mucho para extraer beta-ionona. ¿Cómo nosotros hicimos el filtro del screening? Esta es la parte más complicada. En primer lugar, eliminamos todos los ácidos, los cloros, el flúor, los bromos, todas las cosas, los halogenados. Y eso debido a que normalmente son compuestos como nocivos y probablemente no sean ninguno muy biocompatible. Entonces tratamos de no trabajar con halogenados. Eliminamos todos los compuestos de ese screening, de los 7000 ahí de la lista del 1 al 7000 y algo, 6000 y algo, que tuvieran un punto de ebullición bajo los 60 grados Celsius, porque si nosotros hacemos una, eh, una extracción con estos compuestos, probablemente se evaporen demasiado y tengamos que regenerarlo después en el proceso. También eliminamos todos los solventes con coeficientes de partición menor al dodecano, ya que el dodecano es nuestro compuesto base y el que queremos optimizar. Y posteriormente también eliminamos todos los compuestos que son miscibles en agua o que tienen una solubilidad mayor de 1 por 10 a la -3 en cuanto a fracción molar en el agua. O sea, no queremos que nuestro solvente se disuelva mucho en la fase acuosa porque pueden haber problemas también con la levadura, etcétera. Eh, Obviamente todos los compuestos que son sólidos a temperatura ambiente no nos sirven para hacer la extracción. Eliminar todos los solventes que son claramente tóxicos o solventes que son muy costosos. Ya que obviamente no queremos utilizar algo que cueste 1 millón de pesos el litro porque obviamente si nosotros queremos escalar este proceso a algo industrial, nadie lo va a aceptar y nadie va a querer comprar ese compuesto. Entonces, bueno, acá tenemos varios solventes que a nosotros nos parecieron interesantes. Yo solamente les voy a hablar del octanol y el dodecano, que el octanol fue como el caso que nos llamó harto la atención porque nosotros sabemos, hay muchos estudios que nos dicen que ese compuesto es bastante biocompatible y que probablemente puede funcionar. Los otros todavía lo estamos probando, así que no los queremos mostrar como claramente todavía y bueno, estamos en proceso de publicación de esto. Entonces, si comparamos el octanol con el dodecano, tenemos harta información. Vemos que el octanol, también, todos estos compuestos son bastante poco solubles en la fase acuosa. El problema que tienen algunos es que el agua pasa a la fase de solvente, a la fase superior puede ser en algunos casos, en donde, por ejemplo, el solvente 1 tiene un 64% en moles de el solvente y lo demás es agua y beta-ionona. Entonces es como bien complicado.
si nosotros tenemos agua, porque tenemos que, ahí les voy a mostrar, generar después un proceso en donde también tenemos que separar el agua. Entonces, pero esto es lo más importante, que no se disuelva mucho en agua y que tenga un factor de distribución, digamos, bastante grande para la beta-ionona. Y bueno, acá tenemos varios que son, bajo el screening que hicimos anteriormente, son bastante buenos. Posteriormente, ¿cuáles son los sigma profile de los solventes seleccionados? Nosotros vemos que todos ahí tienen una zona donadora de electrones, ¿ya? Menos el dodecano específicamente y algunos alifáticos que elegimos, y también algunos tienen una zona aceptora de electrones, lo que es muy importante para poder atraer la beta-ionona hacia una segunda fase líquida. Ahora, nosotros hicimos algunos cálculos posteriormente, después de hacer este screening con Cosmos RS, fuimos a Aspen Plus. ¿Qué es lo que queríamos acá? Era validar estos modelos y ver qué tan similar nos daban diferentes modelos comparado con el Cosmos RS que nosotros usamos anteriormente en Cosmotern en los sistemas ternarios. Acá tenemos agua, beta-ionona, y acá es 1-octanol, según lo que recuerdo, se me borró ahí, tenía que hacer la imagen un poquito más chica. Y nosotros vimos que el Cosmos RS, que es el Cosmotern, bueno, nos da esos puntos en negro que tenemos ahí, y vemos que hay varios comportamientos muy diferentes. Cosmos RS que nosotros tenemos en Aspen Plus nos da como miscibilidades mucho más grandes comparado con el Cosmos RS que usamos en Cosmotherm. Y ese Cosmos RS es el original, ya es el del año 1995, y este Cosmos RS es el actual, es del año 2019, es de las últimas parametrizaciones que tenemos en el programa Cosmotherm. Los otros son modelos que son, digamos, modificaciones de Cosmos RS, que es Cosmosac, por ejemplo, que está acá en rojo, y el Cosmosac modificado. Lo que hicimos nosotros para modelar o simular este proceso en Aspen Plus fue hacer una validación experimental de algunos datos que nosotros teníamos disponibles, que eran principalmente agua con solvente. Ahora, agua con beta-ionona o solvente con beta-ionona, en la literatura no existe ningún dato. Ahora, agua beta-ionona tampoco encontramos ninguno, según lo que me acuerdo. Y hemos estado midiendo eso en el laboratorio actualmente para validar estos datos, pero lo que encontramos es que el que tenía mejor comportamiento con los sistemas binarios era el Cosmosac modificado, el que está en rosado. Este tiene una muy buena representación, entonces fue el que seguimos usando en Aspen Plus para representar nuestro sistema. Hicimos la simulación del equilibrio líquido-líquido, tenemos la alimentación de agua con beta-ionona y acá el solvente de extracción. Hicimos la selección de diferentes solventes y tenemos un extracto, un refinado y una fase vapor. ¿Qué nos resultó de este estudio? Nos resultó que con Cosmos RS, en este caso, no, aquí me equivoqué, este es Cosmosac modificado. En Aspen Plus hicimos una relación de la cantidad de solvente, solvent to feed ratio, que se llama esto, es la razón entre el solvente y la cantidad de alimentación de agua con beta-ionona, y cuánto nosotros recuperamos. Si nosotros acá aumentamos la cantidad de solvente que nosotros tenemos en nuestra mezcla, esto tiende a subir la recuperación de beta-ionona. ¿Ya? El porcentaje de recuperación pasa de 97,79 a 99,62, entonces ahí nosotros pasamos de 0,0015 a 0,0088 de solvent to feed ratio. Y en el dodecano, nosotros tenemos una recuperación bastante baja a este solvent to feed y llegamos a un 97%. Entonces, en este caso, nosotros preferimos el 1-octanol en cuanto a la recuperación en el equilibrio líquido-líquido. En cuanto a la pérdida de solvente, esto tiene que ver cuánto se disuelve de solvente en la fase acuosa, y eso quiere decir que eso nosotros lo perdemos. Entonces nosotros vemos que cuando tenemos un solvent to feed mucho más alto, perdemos menor cantidad de solvente. Eso quiere decir que también vamos a preferir esta cantidad mucho más grande, y dodecano casi no perdemos. ¿Por qué? Porque es demasiado no inmiscible con el agua, o sea, casi no se mezclan. En cambio, el octanol sí pasa un poquito a la fase acuosa. Entonces después se optimizó el solvent to feed
para tener una recuperación de beta-ionona de un 99,9% y vimos que es de un 0,035 para el 1-octanol y 0,25 para el dodecano. Entonces, eso quiere decir que para hacer la extracción, para obtener un 99,9% de beta-ionona, una recuperación de ese estilo, eh, necesitamos una cantidad mucho más grande de dodecano comparado con el octanol. Entonces, como que hasta el momento va ganando el octanol específicamente. Después simulamos el downstream. ¿Qué hacemos después con esta mezcla que nos sale de beta-ionona más dodecano, más no dodecano, sino que solvente de extracción, más agua, porque el agua que estamos arrastrando hacia esa fase extractora? Nosotros hicimos dos torres de destilación. ¿Ya? Esas dos torres de destilación, en la primera nosotros fuimos capaces de eliminar el agua, y en la segunda eliminar el solvente, y logramos obtener buenos resultados para la extracción, o sea, perdón, para la extracción en primer lugar líquido-líquido de la beta-ionona, y después la purificación del producto final. Acá vamos a ver los resultados que obtuvimos. El primer objetivo fue recuperar un 99% de beta-ionona. Entonces nosotros optimizamos la razón del distillate to feed, o sea, el destilado que teníamos con respecto a la alimentación, y la razón de reflujo. Entonces nosotros, cuando utilizamos un octanol, nos dimos cuenta que recuperamos un 99,77% de beta-ionona con una pureza de un 88%. ¿Ok? Entonces, la recuperación es muy buena porque sacamos casi toda la beta-ionona, pero la pureza no era tan buena, o sea, no logramos sacar todo el solvente desde la parte final. Y ese es el gasto energético que tuvimos. En cuanto al dodecano, tuvimos un problema muy grande. Necesitaba una torre de 55 platos entre las dos torres. Si ustedes se acuerdan, una era de 8 y una de 15 para todos los otros solventes, menos para el dodecano, y nos costaba mucho separar esto por destilación. Entonces, para recuperar un 99,05% de beta-ionona, solamente teníamos un 55% de pureza, lo que es bastante malo, y el dodecano inmediatamente se descarta con respecto al octanol. Si nosotros nos poníamos como objetivo el 99% de pureza de beta-ionona a la salida del segundo destilador, haciendo la misma optimización, nosotros veíamos que obteníamos, si para obtener un 99,96% de recuperación de beta-ionona, teníamos un 99,98% de pureza. Eso es ya extremadamente bueno. ¿Ya? Entonces el octanol teníamos que forzarlo de alguna manera a recuperar mucho de beta-ionona porque aumentaba la pureza del compuesto final. Y en cuanto para obtener 99,9% de pureza de beta-ionona con el dodecano, solamente podíamos recuperar un 88%, entonces el dodecano completamente se descarta. ¿Cuál es el desafío futuro acá? ¿Y qué es lo que se necesita hacer posteriormente? Y que todavía no hemos podido hacer debido a la contingencia del COVID este año, y bueno, estos eran experimentos que estaban planeados para el 2020, pero bueno, será para el próximo año, que era estudiar la biocompatibilidad del solvente de extracción con la levadura. De esos 10 solventes que elegimos, queremos ver si la levadura no muere y puede seguir produciendo beta-ionona. Queremos estudiar equilibrio líquido-líquido experimental también, para validar el método Cosmos. Queremos extraer in situ la beta-ionona del proceso fermentativo, y finalmente también queremos validar el proceso de downstream con datos de equilibrio líquido-vapor. ¿Ya? O sea, no necesitamos tantos datos, pero la idea es validar esto experimentalmente para ver que estamos haciendo bien, pero lo que nos dice la literatura es que Cosmos RS funciona muy bien para este tipo de sistemas. Ahora, otra separación que hemos hecho, que la voy a mostrar rápidamente en vista del tiempo, que es la separación del guayacol, que es un compuesto bien interesante que sale del bio-oil. ¿Ya? Este compuesto normalmente se usa, trabajamos con el profesor Néstor Escalona, que es el director del núcleo milenio de catálisis hacia la química sustentable en la Universidad Católica y en nuestro departamento de Ingeniería Química también.
en donde él estudia específicamente la conversión catalítica de estos tipos de compuestos. Entonces, una de las cosas que se nos han presentado es cómo nosotros los separamos de estas fases, ya que estos compuestos que son muy oxigenados queremos eliminarlos del bio-oil para tener la menor cantidad de oxígeno, obviamente, dentro de esas fases. El guayacol es un compuesto también aromático que también se usa en pequeñas cantidades, también como aditivo. Ahí dice que se encuentra en el whisky en ciertas fracciones muy pequeñas, pero cuando nosotros hacemos una reacción con el guayacol, lo podemos convertir en compuestos aromáticos que son muy, muy buenos para reemplazar los compuestos aromáticos que vienen del petróleo. En este caso, el guayacol viene específicamente de biomasa lignocelulósica. Entonces, es un proceso muy interesante. Entonces, nosotros lo que hicimos hicimos algunos estudios así como muy pequeños, no hicimos un screening completo, pero estudiamos específicamente con Cosmo RS qué solvente podía extraer guayacol desde el dodecano, que nosotros lo usamos como bio-oil modelo, como el medio en el que estaba este compuesto. Y nosotros vimos que el etanol y la acetona eran potencialmente buenos para extraer este compuesto. Entonces nosotros agregamos acá teníamos una mezcla de guayacol con dodecano y acá agregamos solvente metanol, etanol o acetona y pudimos extraer guayacol en la fase superior y esto lo hicimos completamente experimental. Ya empezamos acá al revés, simplemente elegimos algunas cosas con el software y lo hicimos rápidamente. ¿Y por qué elegimos estos tres compuestos? Porque son cosas que nosotros normalmente tenemos disponibles en el laboratorio, son compuestos muy rápidos de tener, están siempre presentes y son y están ahí siempre sobre nuestro mesón. Entonces, si podemos utilizarlo, además son baratos, etcétera, era muy bueno para hacer esta extracción. Eh, Hicimos todos estos estudios: densidad de mezcla, volumen de exceso, viscosidad de mezcla, equilibrio líquido-líquido, binario y ternario, y ahí hicimos después las modelaciones termodinámicas con NRTL, Cosmo RS, Cosmo SAC, implementados en Aspen Plus. En primer lugar, el volumen de exceso entre el guayacol y los solventes de extracción es una medida muy importante que nosotros hicimos a partir de la densidad de la mezcla y nos dice que son muy compatibles los tres compuestos ya que tienen un volumen de exceso negativo. O sea, hay una interacción bastante positiva entre el guayacol y el solvente de extracción, entonces son los tres muy buenos candidatos para poder extraer. Y además los tres compuestos son inmiscibles en la fase dodecano. En segundo lugar, vimos la viscosidad. Ahora la viscosidad es un número bastante chico para todos, bajo los 7 centípodas, que el guayacol tiene una viscosidad como de 7 centípodas aproximadamente. Y vimos que al aplicar el solvente de extracción, todas esas viscosidades bajaban. Entonces no hay problemas de transferencia de masa y tampoco nos cuesta mucho llegar al equilibrio. Y después hicimos el equilibrio líquido-líquido. Vimos que el metanol extraía guayacol muy bien desde el dodecano y el hexadecano. Vemos que la fase dodecano queda prácticamente pura de guayacol y se va todo hacia la fase rica en el solvente de extracción que es el guayacol. Tenemos una muy buena selectividad del metanol. Después lo hicimos con etanol, pero vimos que acá iba empeorando la extracción, debido a que se fue achicando un poquito el diagrama ternario, entonces tenemos muchas zonas que estas mezclas son invisibles. Y finalmente usamos la acetona, que vimos que era absolutamente peor que los otros dos casos. Entonces, si nosotros lo analizamos, no se ve muy bien esta imagen, desde el punto de vista de Cosmo, vemos que el guayacol tiene una zona aceptora y donadora de electrones, entonces el que ganó acá como mejor solvente de extracción era el que tenía una zona aceptora y donadora de electrones mucho más grande que los otros dos. El etanol también lo podía hacer, pero la acetona no tiene una zona azul, entonces, que es una donora de puentes de hidrógeno, entonces por eso era la que peor se comportaba. Entonces, finalmente, este estudio, bueno, lo publicamos hace poco, se me olvidó poner como eh, la, la foto de la revista en donde lo publicamos, pero fue el trabajo de tesis de uno de mis alumnos, de Matías Campos, y lo publicamos en la revista Fuel hace poco y tuvo muy buenos comentarios, así que, bueno, les recomiendo que lo busquen. Y después les podemos dar el link también si la quieren mirar específicamente. Bueno, tenemos varias conclusiones: estudios predictivos y simulación para separar beta-ionona de fermentación, y demostramos que hay solventes que son potencialmente buenos para
hacer la extracción, pero necesitamos aún validarlo. También realizamos la extracción de guayacol desde compuestos alifáticos, ya con solventes que elegimos con Cosmo RS, y demostramos que el metanol es un muy buen solvente para extraer guayacol. Ahora, el desafío es ver si esto funciona en el bio-oil. No sabemos todavía si es que el metanol se va a mezclar completamente a donde tiene una mezcla tan compleja, o ver cómo nosotros podemos separar este tipo de cosas. El bio-oil es un desafío ya mucho mayor. Y los resultados también experimentales de este sistema ternario muestran la validez de los modelos tipo Cosmos, o sea, tienen una muy buena predicción también para el equilibrio líquido-líquido de los sistemas ternarios. ¿Ya? Entonces, finalmente solamente nos quedaría la parte experimental de la beta-ionona y verificar si es factible una purificación del guayacol desde el metanol. Bueno, todo dice que sí, porque hay algunos datos experimentales de equilibrio líquido-vapor, que sí eventualmente podríamos purificar el guayacol y reutilizar el metanol dentro de nuestro proceso. Finalmente quiero agradecer al profesor Eduardo Agosín, con quien, bueno, hemos tenido hartas horas de discusión acerca de cómo separar la beta-ionona y otros compuestos que son aromas de importancia industrial, desde la mezcla donde se producen biotecnológicamente. A Sebastián Carreño, que acaba de terminar su tesis de la beta-ionona, que diseñó todo este sistema de extracción y purificación de beta-ionona computacionalmente hablando, eh, junto a José Palomar y Rubén Santiago. José es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y Rubén es su postdoc, quienes nos han dado un apoyo, pero infinito, para que nosotros podamos desarrollar esto, y son nuestros coautores también en el paper del Guayacol, y lo van a hacer en el de la beta-ionona, que estamos a punto de enviarlo. Profesor Néstor Escalona, que siempre nos apoya en los proyectos del tipo Guayacol, BioOil, etcétera. Matías Campos, que hizo la tesis del Guayacol, y bueno, el núcleo milenio de catálisis hacia la química sustentable, que dirige Néstor Escalona, que también apoyo infinito a nuestra investigación. Ojalá no me haya pasado mucho de la hora, les agradezco su atención y bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación. Quedamos atentos ahí a cualquier pregunta si ustedes las tienen. Muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Estuvo muy buena. Ahora le quería dar la palabra al público. Si tiene alguna duda, la puede hacer por chat, o si es que prefiere la puede preguntar por audio directamente. Ahí le están felicitando por la charla, profesor. Muchas gracias, chicos. Si tienen preguntas o algo, me da miedo porque, no sé, como que pienso que no, puede que no se haya entendido nada, pero ojalá que les haya gustado y que hayan tenido ahí algo nuevo que aprender acerca de los solventes de extracción. Me preguntan acá, hay tres preguntas. Respecto al gasto energético, ¿hay un límite en las simulaciones? No, no le dimos ningún límite. Le dijimos, solamente optimizamos el solvent to fit, no lo tomamos como un parámetro de optimización, pero sí, nosotros en el gasto energético en los destiladores lo sumamos entre los dos, y específicamente lo que nosotros dijimos que era un parámetro de decisión de solvente. ¿Ya? O sea, no solamente el solvente tiene que ser un buen extractor, sino que también tiene que dejar ir al compuesto de alto valor después, o sea, separar la beta-ionona por destilación o por algún otro método y que nosotros, claro, los podamos sacar. Ese era el problema que teníamos con el duodecano. Entonces, lo que nosotros vimos es que hay una muy buena correlación, por ejemplo, lo que nos dice Cosmo, en cuanto a la constante de partición, y los solventes, los mejores que elegimos arriba, tiene muy buena correlación con un menor gasto energético. Lo tomamos como una característica de priorización solamente. Ya como no vamos a diseñar todavía, queremos ver factibilidad todavía experimentalmente, todavía no decidimos ahí limitar el gasto energético. Obviamente el gasto energético era otro orden de magnitud cuando nosotros usábamos el duodecano, y eso lo descarto automáticamente. Me preguntan acá, ¿Cosmo está disponible o se debe pagar? Si ustedes tienen Aspen Plus o lo usan en su universidad,
Aspen tiene el modelo Cosmos-SAC, que es como una modificación de Cosmos RS, como del año 2001, que la hizo Stanley Sandler. Cosmos RS es de Andreas Klamt, ya que es un profesor alemán que se acaba de retirar. Creo que se retiró hace poco y vendió toda esa compañía que es Cosmos RS o Cosmotherm, no, Cosmologic se llama. Y esa empresa vende Turbomol, el Cosmo Term, etcétera, y tiene las últimas parametrizaciones de Cosmo RS. Eso hay que pagar una licencia, ya que, que vale un poquito menos que la licencia de Aspen Educacional, digamos. Y esa licencia, claro, es bastante cara, pero el Cosmo Term nos sirve para hacer estos screening de manera espectacular. En cuanto a Aspen Plus, tiene solamente el Cosmos SAC y Cosmos SAC modificado, que son de Stanley Sandler, que son no comerciales, pero además tiene el Cosmos RS original que publicó Clamp. El problema del Cosmos RS original es que si ustedes lo usan, lo que siempre dice la literatura y lo que dicen los expertos, los que usan Cosmos siempre para todas las cosas, es que ese Cosmos RS original no es consistente termodinámicamente, lo que es un problemilla. Pero Clamp dijo que, bueno, cuando se detectó eso, cuando Stanley Sandler hizo Cosmosac, eh, Clamp modificó inmediatamente ese problema de consistencia termodinámica y no fue muy complicado para él resolverlo. Pero principalmente si nosotros usamos Aspen necesitamos usar Cosmosac o Cosmosac modificado o el Cosmos RS original. No usamos el Cosmo última generación, digamos. Entonces eso puede ser una desventaja, pero de esa misma forma nosotros tenemos que ir acoplando los resultados que obtenemos en Aspen más los de Cosmotem. Eh, Me dicen acá, eh, Alejandro me dice, agradecer la charla. Un tema muy interesante, pensé que era una pregunta. No, gracias a ustedes por escuchar la charla. No sé si hay alguna otra pregunta. O sea, de acá puedo hablar muchas cosas más acerca de este tipo de separaciones, pero hay muchos detalles en el fondo, no es tan simple y bueno, ha sido un trabajo bien arduo que hemos hecho en el último tiempo. Y bueno, cualquier colaboración que ustedes quieran hacer de su universidad con nosotros, ahí nos pueden contactar. Nosotros somos felices de colaborar y unir fuerzas para hacer cosas más interesantes con todos. Y bueno, ya tenemos algunas colaboraciones ahí andando. Así que, no sé, Yo le voy a hacer dejo, una pregunta, profesor. Joaquín, dale. Cosmosac lo mencionó para, en este caso, equilibrio líquido-líquido y para destilación, pero ¿se puede utilizar, por ejemplo, para absorción o adsorción? Para absorción y adsorción, por ejemplo, tú estás absorbiendo un gas en un líquido, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo. Ya, el problema, por ejemplo, si tú tienes CO2 absorbido en un líquido iónico, estoy inventando algo a una presión muy alta, los modelos tipo Cosmo como que se divergen un poquito a presiones muy altas. Todo depende de las condiciones a las que se haga. ¿Ya? Mientras más cercano a la presión atmosférica, funciona mejor, como que todavía tambalea un poquito a presiones más altas, es lo que hemos visto experimentalmente. Hicimos un paper hace un par de años atrás en donde vimos cómo el CO2 se absorbía en un líquido iónico con tolueno, por ejemplo, y lo bueno que tiene Cosmo es que predice cualitativamente, digamos. O sea, estamos dentro de un orden de magnitud, pero estábamos un poquito lejos del dato experimental. ¿Ya? O sea, hacía la misma curva, pero se iba a altas presiones, se iba divergiendo bastante. Eh, en cuanto a adsorción, bueno, ahí se usan otros modelos, ya que son más específicos para eso, los tipos Langmuir, por ejemplo, ya que son diferentes. Entonces, claro, pero lo que tengo entendido es que Cosmo, no me he metido mucho en las nuevas aplicaciones, pero le han metido muchas ideas nuevas, digamos, en donde incluso hay una plataforma para membranas y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero yo no me he metido mucho ahí en ese mundo, porque, bueno, tampoco lo investigo mucho, no es como muy de mi área de investigación. Pero bueno, sí, eventualmente me gustaría hacerlo. Muchas gracias.
Acá me preguntan también, Fernando Ayala, ¿cuáles son las trazas comunes que se encuentran en la purificación de la beta-ionona a partir de este bioproceso? ¿Y qué repercusiones tienen en los productos cosméticos o de cuidado personal? Esto basado en la mención que realiza que los consumidores no pueden responder bien ante esa no pureza. Eh, a ver, en cuanto al bioproceso, la gracia del bioproceso es que es un proceso natural y si hay trazas, es trazas solamente de cosas que, digamos, no son tóxicas ni tienen nada malo. A lo que me refería en cuanto a trazas era si la beta-ionona se hace sintética. Por ejemplo, mezclamos A más B en el laboratorio en un solvente X que potencialmente podría tener alguna traza de algo no deseado. Eh, Ahora, como les dije también en esa parte, y quiero recalcar un poquito más, es que actualmente en Estados Unidos se tienen los productos que son como natural like, que se llaman, y que los productores dicen que lo eliminaron de cualquier traza negativa y de cualquier cosa que no sea buena para el producto final y obviamente no tienen ningún problema de ser usado en un producto alimenticio. Ahora, los productos que puedan tener trazas también tienen purezas súper altas, pero lo que hemos visto y lo que hemos revisado en la literatura y lo que hemos visto en muchos informes de alimentos, por ejemplo, es que si estos productos se producen de manera natural y se pueden vender como que son natural o no natural like o sintéticos, aumenta su precio eh, estratosféricamente, digamos. Si nosotros tenemos una beta-ionona natural producida por este proceso biológico, tiene un valor mucho más grande que una beta-ionona natural like y al mismo tiempo esa natural like tiene un precio mucho más caro que la beta-ionona que se produce industrialmente de manera sintética. Y esto como que empezamos a buscar y empezamos a ver por qué sucedía eso y es simplemente percepción de los consumidores. Y es bien interesante el tema porque, claro, el consumidor, por tener algo natural, está dispuesto a pagar más por ese producto final. Pero ahí ese bioproceso no, se supone que no hay trazas de compuestos que son como nocivos ni nada por el estilo. Ya, o sea, la biomasa, el único problema que podemos tener en el proceso real es que probablemente quede algo de beta-ionona en la biomasa. ¿Ya? Y a lo mejor tengamos que estrujar esa biomasa finalmente para poder extraer esa beta-ionona de ahí y no toda la que tengamos disponible. Bueno, en la fase acuosa la podemos extraer, pero a lo mejor hay algo que queda atrapada en esa biomasa. Entonces también hay muchas cosas que analizar posteriormente. Hemos visto en la literatura y hemos revisado artículos, visto de gente de Dortmund también, donde yo trabajé años atrás, que han hecho mecanismos también para la separación directa de beta-ionona con algunos mecanismos rotatorios. También hay gente que estudia específicamente la parte de membranas, que queremos también empezar a colaborar con gente de la USACH en ese tema, que también estamos en conversaciones para hacer esa separación, pero esa es la gracia del proceso biológico, que es completamente natural y no tiene trazas de cosas extrañas ni nocivas ni nada por el estilo. Espero haya respondido la pregunta. Profe, Sí, yo tengo una pregunta, no sé si quizás no lo adelante. escuché. Es que primero que no supe bien cómo logra sacar el beta, o sea, ¿cómo se llama? El beta ionona, ¿Beta-ionona, sí? al mismo tiempo en que se va produciendo, porque no me imagino cómo lo va a hacer el equipo. Ya. ¿Y cuánto se demora en la formación del beta ionona? Porque al final lo están haciendo mediante fermentación y si el tiempo en que se forma esta beta-ionona influye en el proceso, si tienen que ocupar algo externo o algo así, porque en verdad yo no me lo imagino bien, o quizás automático. Si me puede explicar un poco más Sí, sobre eso. por supuesto. A ver, este proceso se hace por extracción in situ. O sea, tenemos la fase, todavía no lo hacemos, o sea, se ha hecho con dodecano en el laboratorio. En cuanto a los tiempos, todavía no lo tengo muy claro porque es algo que hace el profesor Eduardo Gossin y todavía yo no lo pruebo con mis solventes, los que yo le digo a Eduardo, estos son buenos. No hemos podido todavía. Pero, ¿cómo se hace esto? Específicamente se agrega la fase acuosa, está la levadura, está como el sustrato, etcétera, todo eso. Y inmediatamente en una segunda fase líquida
se agrega el solvente de extracción, que es inmiscible con el agua. Entonces tenemos dos fases. Esto obviamente tenemos que agitarlo de una manera que obviamente el solvente no pase para la fase acuosa ni se mezcle porque eventualmente podría matar la levadura, etc. Entonces, empieza a producirse, digamos que la levadura empieza a comer azúcar para producir la beta-ionona, por decirlo de alguna forma. Entonces, el solvente, por esa superficie que nosotros tenemos arriba, ve que tiene el soluto, perdón, que es la beta-ionona, ve que tiene más afinidad por ese solvente que por el agua. Entonces pasa directamente a la fase de arriba. Estoy pensando que es un solvente que tiene menos densidad. Ahora, este proceso es súper común en varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo, uno que vi súper interesante y un paper que me encanta, que lo hicieron en el Max Planck Institute en Alemania, que se los recomiendo también para que lo vean, es la producción, por ejemplo, de furfural y 5-hidroximetilfurfural por catálisis homogénea. Y usa el mismo principio. Hicieron un screening, esto se produce en una fase acuosa, y se hizo un screening para elegir esos solventes que normalmente los que son buenos para extraer ese tipo de compuestos de biomasa son metilisobutilcetona, por ejemplo. Si uno agrega ese metilisobutilcetona, se hace la agitación e inmediatamente esto va viendo que tiene afinidad por ese solvente de la fase de arriba y se va para allá. Lo mismo pasa en la fermentación. Ahora, la fermentación se ha probado con dodecano en el paper que yo les mostré en la presentación, pero el dodecano vimos que no era muy bueno para hacer la purificación, pero eso no se tenía en cuenta en ese tiempo. ¿Y cuánto se demora en hacer eso? Es una muy buena pregunta. Ahí no lo tengo tan claro porque, como les digo, todavía no me he metido tanto en la parte de la producción, pero lo que se ha logrado producir es aproximadamente 500 miligramos por litro, según lo que me dice la gente ahí de biotecnología. Y claro, se van produciendo cantidades pequeñitas hasta que, bueno, se supone que la beta-ionona con el solvente de extracción además son completamente emisibles. Entonces simplemente eso se va recuperando en la fase de arriba. Gracias, profe. Y tenía otra pregunta también. Sí, digamos. En la parte de purificación con el 1-octanol, dijo que al principio tenía como, no recuerdo el porcentaje, como un 60% de purificación y que después le hizo algo a la torre que como que la forzó para que llegara al 99% de purificación, pero no caché bien qué le hizo, porque creo que Sí. vi que la energía ocupada era la misma, o no sé si lo vi mal. No, no es la misma, un poquito diferente. No un efecto energético muy grande. Lo que se hace en ese caso es optimizar el distillate to feed ratio, el destilado con respecto a la alimentación. Entonces, lo que hicimos en Aspen es forzar la salida. Dijimos, tiene que ser una pureza del 99,9% de beta-ionona. Entonces, a una cantidad fija de platos de las dos torres. Entonces, la primera torre sacaba el agua principalmente, puede que haya arrastrado un poquito de solvente también, un poquito que son cantidades súper chicas en general. Y la segunda torre solamente nos queda la beta-ionona con el solvente, entonces ahí se separan. Entonces, cuando hicimos esa optimización y forzamos que esto sucediera así, cambia un poquito el perfil de temperatura, cambia un poquito el perfil energético de la torre y lo que se logró es que, claro, cuando queremos más pureza también tenemos más recuperación. Y tiene que ver todo con el perfil de temperaturas de la torre, más que nada. Ya porque también probamos un poco la entrada del fluido de la torre, pero no afectaba tanto. Hicimos un análisis de sensibilidad con los platos que tenía la torre, tampoco era tan sensible, pero sí cambiaba un poco el perfil de temperatura Y, según lo que y con la recuerdo. recirculación, ¿la probaron? ¿O la presión? ¿O quizás el ¿Cambio de presión, distanciamiento de perdón? los platos? ¿Sí? ¿Ah? No, el distanciamiento de los platos lo dejamos fijo. Ah, ya. ¿Y qué me decías al principio? ¿Presión? La presión o la recirculación. Sí, una de las cosas que no queríamos era cambiar la presión. Ah, Eh, ya.
igual las temperaturas son altas, entonces eventualmente si tenemos un solvente de un punto de ebullición demasiado alto, probablemente haya que hacer un vacío en esto para bajar la presión de vapor de estas cosas. Entonces, lo que hicimos específicamente fue mantener la presión constante, porque aplicar presión o vacío a estas columnas también genera como un costo extra. Entonces queremos hacerlo a presión atmosférica por lo que dije al principio de la química verde y todo el cuento. Mm, y no, perdón, no sé si lo escuché bien. ¿Y la recirculación le hacía algún cambio? ¿Aumentar Eh, la recirculación? Era la recirculación. Estoy tratando de acordarme porque lo discutí con Sí, mi no se alumno hace como preocupe. un mes atrás. No, está bien. Claro, lo que optimizábamos era el destilado, ¿ya? Y la recirculación, claro, también se movía un poquito. También se movía, ¿ya? Pero bueno, estamos ahora escribiendo el paper, así que los detalles específicos los van a tener ahí disponibles muy pronto, ojalá. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si alguien más tendrá una pregunta, eh, pero ya son las 6 de la tarde, así Hoy sí que son las 6, se pasó sí. volando. Agradecerle de nuevo, muchas gracias por la presentación, profesor, estuvo muy buena. Gracias a ti, Fabián. Y le agradezco de parte de HIC a usted y a todos los participantes. Ya, les recuerdo que el miércoles tenemos otra charla por si quieren participar. Ahí están nuestras redes sociales, la inscripción. Y me despido. Muchas gracias por participar. Gracias a todos y a ustedes por la invitación. De nada, profesor. Muchas gracias a usted. Hasta luego.